Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, una historia que cautivó a miles, pero que para sorpresa de muchos, parece haberse desvanecido tan rápido como apareció. Sí amigos, hoy vamos a hablar de ese torbellino mediático que fue el romance entre Can Yaman y, bueno, ustedes ya saben de quién hablo. ¿Por qué una relación que prometía tanto, que acaparaba portadas y generaba tanta expectativa, terminó tan rápido? Si quieres desentrañar los misterios detrás de este fugaz pero intenso amor, quédate conmigo hasta el final porque hoy vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. El nombre de Can Yaman resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Este actor turco, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente, ha conquistado corazones alrededor del planeta. Sus telenovelas son un éxito rotundo y su fama trasciende fronteras, consolidándolo como un verdadero ícono a nivel internacional. Desde sus inicios en Turquía, su talento y su magnética presencia en pantalla lo catapultaron rápidamente a la fama, y el público latinoamericano, en particular, ha desarrollado una profunda conexión con sus interpretaciones. Sus personajes, a menudo apasionados y atormentados, han sabido conquistar las emociones de millones de espectadores, creando un ejército de fans devotas que siguen cada uno de sus pasos. Pero, ¿qué pasa cuando esta fama se entrelaza con su vida personal, específicamente con sus relaciones sentimentales? El caso que nos ocupa hoy es el de su breve pero mediático romance, un capítulo que muchos esperaban que fuera el inicio de algo duradero, pero que se convirtió en un suspiro, un destello fugaz en la constelación de su vida pública. Cuando Can Yaman oficializó su relación con la periodista y presentadora italiana Diletta Leotta, el mundo del espectáculo se paralizó. Las redes sociales ardieron, las revistas publicaron innumerables portadas y los fans se dividieron entre la emoción y la sorpresa. Parecía la pareja perfecta, dos figuras públicas exitosas, carismáticas y atractivas, uniendo sus vidas. Las imágenes que compartían en sus redes sociales denotaban complicidad, pasión y una aparente felicidad inquebrantable. Se les veía disfrutando de lujosos viajes, celebraciones románticas y gestos de afecto que parecían sacados de una película. Los escenarios exóticos se sucedían, desde las playas de Turquía hasta las elegantes calles de Roma, siempre acompañados de sonrisas y miradas cómplices que transmitían una conexión profunda. Las entrevistas de ambos, en las que hablaban con admiración mutua, solo alimentaban la idea de un amor sólido y destinado a perdurar. Can elogiaba la inteligencia y la fuerza de Diletta, mientras que ella destacaba su nobleza y su gran corazón. La narrativa era idílica, construida sobre pilares de admiración mutua y una química palpable que traspasaba las pantallas. Diletta Leotta, una figura consolidada en el panorama mediático italiano, aportaba su propia legión de seguidores y una imagen de mujer independiente y exitosa. Su trabajo como presentadora deportiva y su creciente presencia en la televisión italiana la habían convertido en una de las mujeres más reconocidas y admiradas de Italia. Su química con Can era innegable y la forma en que se presentaban al público, a menudo con un halo de glamour y exclusividad, generaba una gran expectación. Se especulaba sobre bodas, proyectos conjuntos e incluso la posibilidad de que Can Yaman se estableciera en Italia, aprovechando el gran tirón que tenía en ese país, un mercado que le ha abierto muchas puertas. Cada aparición pública era analizada al detalle, buscando indicios de que este romance era para siempre. Las alfombras rojas, los eventos benéficos y las escapadas de fin de semana se convertían en el escenario perfecto para que su amor fuera admirado y celebrado por sus seguidores. La prensa rosa se deleitaba con cada detalle, construyendo una historia que alimentaba la fantasía de muchos. Sin embargo, en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian con una velocidad asombrosa. Los rumores de distanciamiento comenzaron a surgir de forma sutil al principio, como susurros en los pasillos de la televisión y en las redes sociales. Al principio eran meras especulaciones, pequeñas inconsistencias que solo los observadores más atentos podían notar. Quizás una ausencia en un evento importante, una publicación menos frecuente o un comentario ambiguo en una entrevista. Poco a poco esos susurros se convirtieron en murmullos más audibles, y los murmullos en un clamor generalizado cuando las pistas se hicieron más evidentes. La ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de menciones públicas y final. Ante la confirmación de que la relación había llegado a su fin,
dejaron a muchos con un sentimiento de desconcierto, como si una luz brillante se hubiera apagado de repente. La transición de la euforia a la decepción fue rápida y palpable para muchos de sus seguidores. ¿Qué pudo haber llevado a un final tan abrupto? Analicemos algunas de las hipótesis más comentadas y plausibles. Una de las razones más citadas, y quizás la más común en relaciones entre celebridades, es la presión mediática y la exposición constante. Cuando tu vida privada se convierte en el foco de atención de miles, cada gesto, cada palabra, cada ausencia, es analizada y criticada. Esta presión puede ser insostenible para cualquier relación, por muy sólida que parezca. La necesidad de mantener una imagen pública, la constante vigilancia de paparazzi y la invasión de la privacidad pueden desgastar incluso a los más enamorados. Imaginemos la dificultad de construir un vínculo auténtico y profundo cuando cada paso que dan juntos está siendo escrutinado por millones de ojos. La espontaneidad se ve coartada y la intimidad se ve amenazada. Cada salida a cenar, cada paseo por la calle, se convierte en un evento público susceptible de ser fotografiado y publicado al instante, borrando los límites entre lo personal y lo profesional. Otra posible causa podría ser la diferencia en sus estilos de vida y aspiraciones a largo plazo. Si bien ambos son figuras públicas, sus carreras y ambiciones pueden haber tomado caminos divergentes o haber entrado en conflicto. Can Yaman, como actor turco con una carrera internacional en ascenso, probablemente tenga compromisos y proyectos que lo lleven a diferentes partes del mundo. Su agenda está marcada por rodajes en distintas ciudades, giras promocionales y el constante desafío de adaptarse a nuevos personajes y culturas. Diletta Leotta, por su parte, es una presentadora muy consolidada en Italia, y su carrera también exige una presencia constante en su país. Ser la cara visible de programas de televisión de gran audiencia y mantener su estatus requiere dedicación y tiempo, lo que la vincula fuertemente a Italia. Equilibrar dos carreras tan demandantes y geográficamente separadas es un desafío monumental. Quizás en algún punto se dieron cuenta de que sus planes de futuro no eran compatibles, o que uno estaba dispuesto a hacer sacrificios que el otro no podía o no quería asumir. El deseo de formar una familia, el desarrollo profesional continuo, o simplemente la necesidad de arraigarse en un lugar específico, pueden haber sido puntos de fricción importantes. La logística de una relación a larga distancia, sumada a la intensidad de sus respectivas carreras, puede ser un cóctel explosivo. El tiempo de calidad juntos se vuelve un lujo escaso, y la comunicación constante, fundamental en cualquier pareja, se ve dificultada por las agendas apretadas y los usos horarios. Mantener viva la llama del amor cuando se pasa más tiempo en aviones que en casa, y cuando las conversaciones se reducen a mensajes de texto y videollamadas cortas y apresuradas, puede ser agotador. El romance que nació bajo los focos tan público y visible pudo haber chocado con la necesidad de un espacio íntimo para cultivar la relación de manera más discreta y profunda. La distancia física puede generar inseguridad y dudas, y la falta de presencias diarias puede erosionar la confianza y la complicidad. Además, no podemos olvidar la naturaleza intrínseca de algunas relaciones mediáticas. A veces la chispa inicial, el encanto de la novedad y la atracción de dos personalidades públicas pueden ser lo suficientemente potentes como para generar una atracción intensa, una especie de amor a primera vista, magnificado por la atención de los medios. Sin embargo, el verdadero desafío reside en construir una conexión emocional sólida y duradera que trascienda el glamour y la fama. Es posible que tras la euforia inicial y la adrenalina de la novedad, ambos se dieran cuenta de que la conexión que los unía no era tan profunda como habían imaginado, o que las diferencias subyacentes se hicieron más evidentes una vez que la novedad se desvaneció. La admiración mutua y la atracción física son componentes importantes, pero la compatibilidad en valores, la visión de la vida, y la capacidad de afrontar juntos los desafíos son pilares fundamentales para un amor duradero. Es importante recordar que como espectadores, solo tenemos acceso a la información que ellos deciden compartir, o a la que los medios logran captar. Detrás de las sonrisas y las apariciones públicas, hay dos personas con sus propias personalidades, sus propios miedos, sus propios sueños y sus propias complejidades. Lo que para nosotros puede parecer una ruptura repentina e inexplicable, para ellos pudo haber sido un proceso gradual de toma de conciencia, una serie de conversaciones difíciles y, en última instancia, una decisión dolorosa pero necesaria. No podemos subestimar la valentía que implica tomar una decisión así, especialmente cuando está bajo el escrutinio público.
Lo que vemos es solo la punta del iceberg, y la verdadera profundidad de sus sentimientos y las razones de su ruptura permanecen en el ámbito de lo privado. La narrativa que se construyó alrededor de su relación fue muy intensa. Las expectativas eran altísimas, alimentadas por la fascinación que genera Kanyaman y la popularidad de Diletta Leotta. Cuando algo se presenta con tanto bombo y platillo, la decepción cuando no cumple con esas expectativas puede ser proporcionalmente grande. El público se involucra, se ilusiona y, en cierta medida, se siente parte de la historia. Por eso, cuando la historia termina de forma inesperada, la curiosidad por saber el por qué se dispara. Los fans buscan respuestas, intentan comprender qué salió mal, y a menudo proyectan sus propias ideas sobre lo que debería haber sido. Esta intensidad mediática, si bien puede ser beneficiosa para la visibilidad, también puede ejercer una presión insostenible sobre la pareja. Hemos visto cómo muchas relaciones de celebridades florecen y se marchitan con una velocidad sorprendente. El mundo del entretenimiento, con su ritmo frenético, sus viajes constantes y su exposición pública, presenta un campo de juego particularmente difícil para el amor. La atracción puede ser magnética, la pasión intensa, pero la sostenibilidad de una relación requiere cimientos mucho más sólidos que solo la admiración mutua y el glamour. La intimidad, la comunicación honesta, el apoyo mutuo en los momentos difíciles y la capacidad de crecimiento conjunto son elementos cruciales que a menudo se ven eclipsados por la vorágine de la fama. La vida de las celebridades es, en muchos aspectos, una vida de extremos y mantener una relación equilibrada en medio de tanto caos puede ser una hazaña casi imposible. Así que, recapitulando, las posibles razones de la fugacidad de este romance giran en torno a varios factores clave. La inmensa presión mediática y la falta de privacidad, que pueden asfixiar cualquier relación, por muy fuerte que sea su vínculo inicial. Las diferencias en sus carreras y aspiraciones a largo plazo, que pudieron haber hecho insostenible la compatibilidad de sus proyectos de vida y la necesidad de prioridades. La logística de una relación a larga distancia en el contexto de sus agitadas vidas profesionales, que dificulta la conexión diaria y la construcción de un futuro compartido. Y por supuesto, la posibilidad de que la conexión emocional, a pesar de la intensidad inicial y la química visible, no haya sido lo suficientemente profunda o compatible como para superar los desafíos y las diferencias que inevitablemente surgen en cualquier relación. Es fácil especular, es fácil juzgar desde fuera, pero la realidad es que solo Kanyaman y Diletta Leotta conocen la verdad completa y los matices de su propia experiencia. Lo que sí podemos aprender de estas historias, y de la naturaleza de las relaciones en el ojo público, es que el amor, en cualquier circunstancia, requiere esfuerzo, comprensión, paciencia y, sobre todo, una conexión genuina que trascienda las apariencias, el glamour y la atención mediática. La verdadera prueba de un amor no está en cuántas portadas acapara, sino en su capacidad para resistir las adversidades y crecer en la intimidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo, y que esta perspectiva les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión mediática fue la causa principal de su ruptura? ¿O quizás sus carreras incompatibles y la distancia fueron el factor decisivo? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que sigamos creciendo juntos y no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en esta aventura de análisis y debate. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.